Transgresivos, un podcast que pretende hacer relevantes los sonidos del rock desde los eventos culturales, sociales y políticos. Presenta Sebastián Tabima. Hola, bienvenidos a Transgresivos. El día de hoy hablaremos de Venezuela y es mucho lo que se intuye sobre la situación política y cultural de este país, pero es poco lo que se sabe en verdad, debido a la falta y el bloqueo de la información. Por eso, hoy tendremos un invitado muy especial, Gabriel González, empresario y metalero latinoamericano, el cual con su empresa I Was There ha logrado cumplir cientos de sueños de los rockeros y de los metaleros latinoamericanos en conocer los festivales más importantes del mundo. A través de sus relatos lograremos descubrir la realidad venezolana y cómo han vivido en el pasado, presente y futuro la gestión cultural, política y social. Así que sin más preámbulos, hola Gabriel, ¿cómo has estado? Bienvenido a Transgresivos y cuéntame cómo se vive y cómo se mueve la escena rockera en Venezuela, para después contarnos un poco de la situación política y social derivada de tu gestión cultural en todos estos años. Ok, bueno, fíjate, en cuanto a lo del rock aquí en Venezuela, yo te confieso que yo no era seguidor de ninguna banda en Venezuela, de Venezuela, no. Yo, como te dije, yo entré directo a Iron Maiden y claro, después uno va como buscando ver qué hay aquí. No todos los meses vas a tener un concierto al que ir. Y entonces, bueno, encontré a Gilman, por supuesto, Noxious, que me parece una banda que tenía un potencial tremendo, era una banda de Maracay, de death metal, me parecía que tenía una proyección espectacular. Sacaron un disco que de verdad vale la pena escucharlo para todos fanáticos de death metal de los años 90. Eso es un discazo cuando uno piensa en todas las limitaciones que tenía cualquier banda que estuviera en Venezuela en aquella época. Entonces, yo iba a algunos conciertos de ese tipo de bandas que se hacían aquí en los teatros y tal. Yo nunca pertenecí como tal a la movida, si vamos a llamarlo como tal. Yo estaba como por afuera, me iba a los conciertos, volvía a mi casa. Yo no estaba con los grupitos de personas que vivían todo el tiempo atados al rock de aquella época, por lo que no tengo tantas vivencias. Tú me comentas de los conciertos que venían aquí a comienzos de los 90. Yo empecé, mi primer concierto, ayer se cumplieron 30 años de mi primer concierto. Fue Sepultura, viniendo con la gira de Arise, junto a Napalm Death y Psycho Reich, año 1991. Justamente estaba leyendo comentarios de gente que fue y gente que pertenecía, era activa en la escena metalera de esa época y bueno, hay comentarios de todo tipo, desde recordar a aquellos malandros que le hacían la vida imposible a los chicos jóvenes que querían empezar en el rock, incluso había gente armada. Estamos hablando de una escena que tenía gente chévere, pero también gente criminal, que creo que en toda Latinoamérica también es así. Por esa misma razón, yo nunca pertenecía a ninguno de esos grupos. Yo iba a los conciertos, como te decía, y aquí en Venezuela, bueno, en los años 90, digamos que éramos como el cuarto país de Sudamérica en conciertos, luego de los tres grandes que son Brasil, Argentina y Chile. Como sabrás, en aquella época las bandas todavía vivían de la venta de discos, así que el tocar en vivo no era tan necesario como lo es hoy, por lo que no vendían las giras largas como las hacen las bandas ahora por Latinoamérica, sino que se concentraban en Brasil, Argentina, Chile y México, y de vez en cuando algún otro país. Y ahí En veían a ese caso, Venezuela, claramente. y ahí veían, exacto, y ahí veían a Venezuela. Por eso tuvimos la oportunidad de ver a Iron Maiden en el 1992, dos veces en la misma gira. Tocaron dos fechas aquí en Caracas, para más de 10.000 personas cada fecha. Casi Y la 22 años semana, antes que en Colombia. imagínense, ¿sí? Y la semana anterior tocó Marillion, también dos fechas, 10.000 personas. Entonces te das cuenta que esa era una época en Venezuela que, como siempre,
hay sensación de dinero en la calle que no tiene explicación, que yo personalmente no encuentro explicación todavía tras más de 40 años de vida en este país. Pero sí, venían las bandas y eso uno, por supuesto que era gratificante para uno. Imagínate para mí que yo apenas empecé a escuchar a Iron Maiden en el 88 y a los 4 años ya podía verlos 2 veces. Eso para mí fue algo de verdad grandioso, o sea, tener esa oportunidad y hoy la valoro mucho más, por supuesto. Entonces, en esa época hubo el boom también de las tiendas de CDs y viniles de metal. Muchas traían los viniles importados y los comprabas aquí. Había un comercio, se podía ir, hubo gente que vivió del metal en esa época, sin lujos, pero podían vivir, podías montar un negocio con tu discotienda y te hacías famoso dentro de la escena. Las cosas, claro, cambiaron ya cuando comenzó este siglo. En cuanto a lo económico, cambiaron las cosas, pero vino un gran boom de repente en los años 2000, a partir del 2006, por ahí creo yo, hasta el 2010, 11, fue a la par del boom petrolero. Acuérdate que el barril del petróleo subió a 100, por lo que aquí había una, un desborde de dinero brutal para la suerte de Chávez. Y teníamos un sistema cambiario engañoso porque casi que todo era subsidiado por el gobierno. Había muchas trampas que se podían hacer y conseguías el dólar a un precio mucho más barato del que estaba en la calle. Porque para recordar que desde el 2001 Venezuela tiene un control de cambio. Es decir, que nosotros, hay gente que ha nacido, que ha vivido toda su vida aquí, que no tiene idea que uno puede ir a un banco a cambiar la moneda de su país por dólar o por euro, por lo que te dé la gana. Hay gente que no sabe eso y No cree que no lo sabe puede eso. hacer o que solamente lo puede hacer a Exacto. través del Estado. No, cree que no lo puede hacer, cree que eso no se puede hacer en el mundo. Dios mío. Esas son las cuestiones que pasan cuando tú creces en un sistema como este y no averiguas más, por decirlo así. Que hoy con internet tranquilamente puedes encontrar esa información en cualquier lado, pero hay gente que me ha tocado con clientes venezolanos que me han preguntado y yo les he tenido que decir, pero tú puedes cambiar eso ya, porque la pregunta era cuando yo trabajaba con gente de Venezuela nada más, la pregunta era, por ejemplo, y bueno, tengo que llevar todos los euros de una vez desde acá porque allá no puedo cambiar los dólares a euros, ¿verdad? Y le dice, no, lo cambias allá si quieres. Y le pregunté, ¿puedes cambiar allá? Y digo, claro. Que como aquí no se puede. Bueno, aquí es aquí, allá es allá, aquí es otra cosa. Entonces, bueno, esa época de subsidios del Estado, porque el Estado nos otorgaba un permiso para usar 5.000, al principio, $5.000 al año, que podíamos comprar los venezolanos a través de un sistema especial, bla, bla, bla. Bueno, eso hizo que vinieran muchas bandas a Venezuela, junto a la razón de que las bandas dejaron de vender discos, de depender de la venta de discos y tenían que tocar donde fuera para Claro. poder ganar dinero. Entonces se Ustedes abrió, pagaban bien. sí, Latinoamérica paga bien, empezando por Eso. ahí. Se abrió el mercado latino a todas las bandas y por eso empezaron a venir muchas: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, países que hace 15 años no iban. Entonces hubo ese boom en el 2000, desde 2006 creo yo más o menos, hasta el 2011 más o menos, por ahí, como 5 años de bastantes conciertos en Venezuela que también ustedes disfrutaron en Colombia, creo yo, porque me acuerdo de casi todas las giras pasaban en Venezuela, Colombia y tal. Esa época yo tuve la oportunidad de trabajar con muchas bandas porque, bueno, los promotores principales de metal aquí me conocían porque ya aquí yo era conocido en la escena porque yo era quien iba a Wacken. Entonces, yo me encargaba de las bandas cuando venían para acá a Venezuela. En ese momento, entonces ya sí puedo decir que estaba inmerso en la escena como tal. Y se puede decir que esos años fueron como digamos que los años gloriosos del metal en Venezuela, porque a la par de que venían todas esas bandas extranjeras, también se abrieron locales en muchos lados del país, ofrecían la tarima a las bandas nacionales. Y creo que esos años hubo un boom, buenas bandas venezolanas.
porque señalar un punto es mi opinión personal. Sí, Las bandas venezolanas están llenas de muy buenos músicos. Tenemos muy buenos músicos, como en cualquier aspecto, cualquier género de la música, en Venezuela hay mucha gente con talento. El problema es que los venezolanos no trabajamos en equipo. El venezolano es independiente, por eso somos emprendedores también, porque nos gusta que todo sea nuestro y hacer las cosas como pensamos que es de la mejor manera. Al venezolano le cuesta trabajar en equipo, eso yo siento desde hace muchos años. Yo soy un ejemplo de ello. A mí no me gusta trabajar en equipo, ni me gustaba trabajar en equipo en la universidad a veces. Y es lo que veo en la calle, y eso se ve en casi todo, incluso en las actividades deportivas. En claro. Por eso Venezuela no le juegan fútbol, cuesta. por eso son peloteros. Exacto, exacto. Ahí estás dando. A Venezuela le cuesta mucho armar una química en un equipo deportivo. Creo que el básquetbol es lo único que de verdad uno siente que hay una química, y es porque son cinco nada más. Pero un equipo de fútbol siempre hay problemas, en el voleibol también siempre hay problemas. Entonces, eso lo puedes llevar a todos los niveles en la sociedad. Y yo siento también eso, que en la escena venezolana faltaba mucha cohesión y mucho apoyo entre las bandas y entre los mismos miembros de las bandas, porque cada uno quería ser el protagonista. Se puede decir que la escena se estaba autodestruyendo. Puede ser. Y aparte de eso, empieza el factor de la crisis económica, que comienza a mucha gente a pensar en irse del país. Ya a partir del año 2010 entramos en esa década de emigración de Venezuela, y entonces era muy común enterarte de que, mira, el bajista de fulanita se fue para España, el guitarrista de tal se fue para Argentina, el guitarrista de la otra se fue para Estados Unidos. Entonces ya comienza una inestabilidad de las bandas venezolanas en cuanto a su formación, porque cada uno busca un mejor futuro fuera de la frontera de Venezuela, porque bueno, la situación en el país comienza a ponerse delicada. Cuando llega ya los años 2013-14, comienza la crisis bastante fuerte, y las bandas venezolanas comienzan a dejar de tener lugares donde tocar, porque comienzan a cerrar también locales, lo que te conté de la gente, los miembros yéndose, se separaban las bandas, por supuesto. Y los conciertos internacionales desaparecieron. El año 2013 creo que es el año que los conciertos internacionales desaparecen de Venezuela, porque ese es el año que comienza el problema con las líneas aéreas venezolanas, o sea, extranjeras que trabajan en Venezuela, y muchas comienzan a irse del país. Ok. O sea, tienen poco transporte aéreo. Yo no sabía. Esa es una de las razones por las que el COVID a nosotros no nos afectó mucho. Venezuela está aislada. Líneas aéreas Alitalia, Lufthansa, British Airways. Para Estados Unidos creo que se fueron todas excepto American, Aeroméxico, LATAM, TAM de Brasil. Varig de Brasil, todas esas aerolíneas argentinas, todas las líneas se fueron de Venezuela. Wow. Eso fue un problema causado por el gobierno, a propósito, pienso yo, porque justamente, para echarte el cuento rápido de esto, cómo entender por qué pasó, como te dije que había control de cambio, es decir, nadie natural ni persona jurídica podía cambiar el dinero local en moneda extranjera. Entonces, las líneas aéreas tenían que hacer ese cambio para enviar el dinero de los boletos, de los tiquetes, como le dicen ustedes, a sus países, a sus headquarters. Tenían que hacerlo a través del Banco Central de Venezuela. O sea, no podían ir a ninguna casa de cambio a hacerlo o banco, porque no era posible. Entonces, ¿qué hacían las líneas aéreas? No sé, acumulaban X cantidad de dinero y acudían al Banco Central, lo enviaban al Banco Central para que el Banco Central hiciera el cambio y les expatriara el dinero, por decirlo así. ¿Qué pasó? En el año 2013, Maduro decidió que no se iba a enviar dinero a ninguna línea aérea al exterior. Es decir, se robó todo el dinero. Entonces, Uf. Y las esas fueron de líneas las aéreas... primeras decisiones de Maduro, ¿cierto? Porque Chávez muere en ese Sí, año, 2013. sí, eso pasó ahí a los meses de la muerte de Chávez. Entonces,